al Automóvil Club del Uruguay, el club más grande del país. Bueno, buen día. Bueno. Disculpe, ¿usted es don Cristóbal Hernández? Sí, señor. Usted es el que tiene la moto con más kilómetros en Uruguay. No, señor. Ese es Jimmy Pereira. ¿Usted sabe dónde puedo encontrarlo, Jimmy? Es difícil. Si quiere, lo arrimo. Es ahí. ¿Él es el de la moto con más kilómetros? No. Ahora soy yo. Los nuevos lubricantes ANCAP 2 y 4 tiempos los encontrás en casas de motos y repuestos y en todas las estaciones ANCAP del país. Con tu moto, a donde sea. Cuando la mirás, te quedás sin palabras. Cuando te dicen el precio, no lo podés creer. Y además, tiene respaldo mundial. Honda, el poder de los sueños. How close does a biker have to be before you see them? Here. Here. Or here. At a junction, look, then look again. Think. Take longer to look for bikes. Si yo le digo a usted simulador, a lo mejor piensa que es un tema que pasa por diversión, que pasa por algo parecido al PlayStation, como lo digo en la nota. Pero nada que ver. El simulador, ¿sabe lo que es? Le permite a usted entrenamiento, le permite mejorar su conocimiento elemental para no solamente andar en moto, sino simplemente para incursionar en un tránsito cada vez más complicado y discutido. Este tema lo puede probar, lo puede rever y ver o imaginar, si se quiera, cuáles pueden ser las soluciones. De moto para motociclistas, Daniel Rosich, el número 1 en estos temas. Antes era corredor de moto número 1, ahora sos seguridad vial y todo con cordura, también el número 1. Jorge, gracias. Hoy más cordura que otra cosa, ¿no? Porque la madurez de las personas te hacen cambiar un poco el sentido de la vida. No quiere decir con eso que me arrepiento de haber corrido porque lo disfruté mucho y si naciera de vuelta lo haría nuevamente. Pero ahora esa experiencia me encanta volcarla a la seguridad vial porque además tenemos que diferenciar claramente, ¿no? Lo que es correr en la pista y lo que es el tránsito. Son dos cosas diferentes. ¿Sabes qué, Dani? Yo digo, aquello que aprendimos alguna vez andando ligero, en moto, en auto, lo que sea, naturalmente que lo hicimos por ahí con pocos años, lo hicimos en muchos lugares inapropiados, si no lo vamos a decir una cosa por otra, pero también lo hicimos en la pista. Significó que aprendiéramos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se debe hacer para mantenerse en la mejor condición. Y eso es lo que hoy, transcurrido el tiempo, aplacado los nervios y todas esas cosas, aprendimos a medir las consecuencias y de qué manera nosotros podemos mejorar nuestra condición de conductores y naturalmente tratar de hacer lo que estamos ahora, tratar de convidar a que todo el mundo nos siga. Sí, y sabes una cosa, voy a agregar algo más que creo que es importante. Yo tuve suerte, ¿no? Porque tuve un abuelo motociclista que empezó a correr allá en 1934, siguió a mi papá y después seguí yo con el tema del motociclismo. Y mi papá, ¿sabes una cosa? Hasta los 18 años no me dejó andar en la calle. Siempre me decía, si querés correr, vamos a la pista, ponete el casco, las botas, los guantes, el equipo y nos vamos a la pista y te sacás las ganas. Pero en la calle, hasta que no cumplas 18 años, no vas a poder andar. Y eso fue, en el momento no me gustaba, tenía ganas de salir a andar en moto, por supuesto. Pero hoy con el tiempo reconozco que fue el mejor ejemplo que tuve, porque antes de los 18 años evidentemente es muy complicado
que, sobre todo la adolescencia, ¿no? Tener la madurez suficiente para conducir el tránsito. Y el tránsito en otra época, además, que hoy me daría pánico si mi hijo me pidiera para andar en moto en la calle. Realmente me daría mucho miedo. Entonces, hay que tener la madurez suficiente para conducir, y me parece que lo que vos decías sobre cuándo hay que aplacarse, cuándo hay que tener suficiente madurez para andar en la moto, y yo creo que hoy, Jorge, desde el primer momento que nos subimos a una moto, tenemos que tener la madurez, siempre que hablamos de la calle, no del circuito. Ahora, ¿sabes qué, Dani? Ni todos tuvieron un abuelo motociclista, ni todos tuvieron una pista cerca, y ni todos les gustó siquiera ir a una pista. Aunque de cualquier manera muchos sí pueden entender que nosotros recogimos beneficios de nuestra actividad deportiva, y a lo mejor ahora, con este invento que son los simuladores, que cuidado, digo, algunos dirán que esto que nosotros mostramos es un PlayStation y esto nada que ver, sino que es un simulador de verdad, es de manera de simular, así lo dice su nombre, situaciones intensas, inclusive adversas, para poder aprender con otros recursos sin que esto cueste lesión alguna y mucho menos plata, ¿verdad? Sí, sí. Jorge, hoy estamos en el siglo XXI y esa tecnología que se aplica para tantas cosas, ¿cómo no se va a poder aplicar para aprender a conducir, para desarrollar un buen manejo de motos? Lo he contado muchas veces, en Europa es necesario determinada cantidad de horas en los simuladores para poder presentarse para una licencia de conducir. Qué importante es. Cada vez que subo a alguien al simulador y empieza a probarlo, me dice: pero mirá lo que me pasó, me salió uno por la izquierda que no debía, salió un niño con una pelota, con una bicicleta. Bueno, es justamente para eso son los simuladores, para entrenarte, porque esas cosas que te pueden pasar rara vez en el tránsito, bueno, ahí te pasan muchas veces. ¿Para qué? Para que estés preparado, para que estés entrenado, para que cuando te suceda, y que además saber que te puede suceder es súper importante. Entre otras cosas, lo que tiene este simulador Honda, que naturalmente se podrán imaginar es de última generación y además hecho por la fábrica número 1 de motos del mundo y que apela fundamentalmente al tema de seguridad, es que elegimos la situación. ¿Qué querés manejar? Con lluvia, con frío, con noche, la moto de ¿cuántos centímetros cúbicos? De 200, de 400, lo tenemos todo en una máquina que nos permite ver, corregir, repetir, repasar y seguir. Y evaluar, finalmente evaluar el conductor cuál fue su trabajo. Agrego, Jorge, desde 1989 que Honda fabrica simuladores, o sea que ya tiene una amplísima experiencia en este tema. Sin duda, lo hemos visto en otros programas cuando llegó Diego, uno de los instructores que dio las clases acá de Honda, dijo que había disminuido prácticamente un accidente que se podía ocurrir una vez cada 2 días, pasar una vez cada 6 meses. Una diferencia bastante importante que Honda además lo está replicando en todos los países del mundo, tratando de que los individuos antes de subirse a la motocicleta pasen a través del simulador. Ese simulador que, como tú bien decías, te da un montón de opciones, desde una moto pequeña sin cambios, solamente con un motor automático, o una moto de 6 velocidades con un motor hasta de 1000 centímetros, para que la gente comprenda también las diferencias, que no es lo mismo manejar un ciclomotor por ahí con 8, 7 caballos que manejar una moto que tenga más de 100 caballos de fuerza. Evidentemente que hay que tener otra preparación y el simulador está diseñado para que uno pueda probar todo este tipo de vehículos. Nosotros vamos a estar el 31 del mes en curso en la ciudad de Santa Lucía. Ahí vamos a dar una conferencia donde nos han citado y donde seguramente va a haber mucha gente y donde vamos a acudir llevando el simulador, que lo van a disfrutar naturalmente todos hasta ahí lleguen. Pero bueno, recuerden, jorge.alfaro@adinet.com.uy y nosotros vamos y damos conferencias en todo el país. Lo hacemos de siempre, lo disfrutamos de manera muy particular y en un contenido social, además interesante, porque lo hacemos para que los que manejan moto, para los que manejan auto y para los que son peatones simplemente disfrutan de la curiosidad y de cuáles son los temas bastante importantes de esta historia. Pero bueno, el simulador me quedaría mucho para hablar de ese aparato que me tiene fascinado, Dani. Sí, hay mucho para hablar. Y además, sabes una cosa, Jorge, si tomáramos todos conciencia de la importancia que tiene, y yo digo el simulador, este caso es de motos, pero si se aplicara lo mismo en el automóvil, y que sé que se aplica además en camiones y en vehículos pesados, ¿cuánto tiempo ahorraríamos
en entrenarnos, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría un piloto, por ejemplo, de motos, probarse en un simulador antes de subirse a una motocicleta y ahorrarse un montón de los dolores de cabeza? Qué importante sería que que esta situación se adoptara en forma oficial, que no solamente... Lo hacen los pilotos de Fórmula 1, Dani, en autos, para conocer los circuitos. Lo hacen los chicos uruguayos que están corriendo en Santiago Urrutia, lo hace Pachito Camarota conociendo los circuitos que nunca fue en la Argentina, los baja de alguna manera y los entrena en el simulador. Es insólito realmente, ¿no? No, es brutal, es brutal. Vuelvo a repetir lo que cuando empezó la nota. La tecnología la tenemos que aprovechar mucho en este tema, que además todos sabemos y nos da mucha tristeza contarlo, pero cada 2 accidentes mortales uno iba en moto. ¿Cómo no va a ser importante que las autoridades, que el gobierno, que todos los ciudadanos tomemos conciencia claramente de la situación que estamos viviendo y que este tipo de tecnologías se aprovechen como deberían aprovecharse y como se aprovechan en países como, por ejemplo, España? Cuando nosotros reclamamos y decimos que a veces los exámenes de conducción no son lo más aconsejable, lo más certero para decir quién puede conducir y quién no. Si lo decimos así en el caso del auto, naturalmente se podrán imaginar que en el caso de una moto, donde no hay ningún examinador que se suba con quien maneja la moto, o sea que todo se maneja de abajo y por impresión, creímos que sería muy importante hacer un entrenamiento previo en los simuladores, cosa que ofrecimos a la Intendencia de Montevideo en alguna oportunidad, para hacer, digamos, una preparación para que cuando llegara alguien a ese examen dijera: bueno, está determinado apto de acuerdo a un conocimiento, a un interés, a una postura general para poder realizar lo que sigue, o no está apto, cuidado, necesitaría un tratamiento especial para un examen que no es cosa fácil, ¿de acuerdo? Hoy día, en las carreras de autos, en las carreras de motos, los pilotos se entrenan en el simulador. Es por un afán deportivo, por un afán económico, de gloria, comercial, como usted quiera llamarle. Pero esta es una carrera por la vida, es distinto, tiene otro valor. Y lo que se arregla con plata es barato, esto no se arregla con ninguna plata. Si sufrimos un accidente, capaz que es el final de nuestros días. Sin duda. Jorge, para terminar, creo que tú lo que has dicho es lo más importante, ¿no? Que esto no es un juego de video, es un juego de la vida y que cada uno de nosotros tiene que comprender que la importancia y la responsabilidad que significa fundamentalmente manejar una motocicleta. Así que, ¿qué más decir? Que bueno, que nosotros estamos al servicio de todo el mundo y de que el simulador tiene que ser más tarde o más temprano adoptado para este tipo de entrenamiento que es necesario para cada individuo que va a manejar una motocicleta. Gracias, Daniel. Un placer.